Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y como siempre, estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos ya en estos capítulos finales, desde el capítulo 22:1 hasta el 23:56. Vamos a hablar sobre esta comida pascual y sobre la condena y muerte. Nosotros en el curso bíblico anterior estábamos hablando y estábamos diciendo que todos los evangelios, o el evangelio, podemos decir como un solo evangelio, con las versiones diferentes de acuerdo a los destinatarios, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las situaciones, también se van armando y van respondiendo a las necesidades de la comunidad. Y todos giran desde un primer momento desde la resurrección. Este es el fenómeno, ¿verdad?, que llama la atención y que reúne a esta comunidad cristiana. Esta es la novedad del Evangelio, es la resurrección de Jesucristo. Y desde ahí entonces después se escribe sobre su pasión, ¿verdad?, sobre la muerte, sobre la pasión de Jesús y luego sobre la vida y las obras de Jesús. Y luego Lucas, y sobre todo nosotros que estamos hablando de este Evangelio de Lucas, en último momento se escribe también sobre la infancia de Jesús. Esos dos capítulos que tenemos, este librito o folletito, podemos decir, el capítulo 1 y 2 de San Lucas, nos narra sobre la infancia de Jesús. Es decir, es el personaje Jesús de Nazaret, la resurrección y todo lo que significa también después son posteriores como narración, pero el centro de todo es la muerte y resurrección de Jesús. Bueno, queridos amigos, hoy en este día queremos ir profundizando, estamos haciendo como una introducción general sobre este capítulo 22 que nos abre a la comida pascual por una parte, que nos lleva a la condena de Jesús y luego a la muerte. Subiendo a Jerusalén, Jesús ha presentado ante el juicio de Israel su pretensión y su mensaje. Sobre el sagrado templo ha proclamado su exigencia. Acaba el orden viejo, el juicio que se acerca es amenaza para el mismo pueblo que se llama santo. Aquí entonces Jesús que está llegando, aquí está Jesús con sus exigencias y sobre todo que dice que aquí todo lo viejo ha terminado. ¿Cuál es la novedad? Y la novedad es justamente su presencia, el Mesías. Fíjense que cuando nosotros estábamos hablando de que buscan matar a Jesús, es justamente por sus pretensiones o por lo que Él está presentando. Yo soy el Mesías. Y ciertamente que si Jesús se presenta como el Mesías, es decir, el ungido, el enviado por Dios, todas las otras instituciones pasan a un segundo plano.
Es decir, Hembuta Mahigüey. Hembuta Mahigüey. ¿Por qué? Y porque justamente, ¿qué es lo que el pueblo está esperando? Al Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es el rey, el que va a gobernar, el que va a formar entonces su equipo de trabajo, entre comillas, ¿verdad? El que viene para liberar a Israel. Fíjense qué interesante cómo termina ese capítulo 24, cuando los discípulos de Emaús están caminando, dice que en un momento ellos hablan de estas pretensiones. Mientras desconcertados, entonces ellos van buscando y después, en un momento, mientras conversaban, Jesús, que comienza a caminar con ellos. Algo les impedía que los reconocieran. Les pregunta Jesús, ¿qué ustedes vienen comentando por el camino? Y le dicen, tú eres el único, ¿viste? O sea, esta era la preocupación de todos ellos, como que todo el mundo tenía que saber, ¿verdad? Que aquí en Jesús ya se estaba realizando. Era el que venía a cumplir ese plan de salvación que ellos leían en el Antiguo Testamento. Eres el único, ¿verdad? Lo referente a Jesús, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo, aquí está, los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Ahí está. Y entonces, ciertamente que el Mesías que venía era para liberar a Israel, darle el poder, pero ellos pensaban en ese poder político simplemente. Entonces, incluso en Hechos de los Apóstoles, siempre estamos en Lucas, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, cuando le preguntan a Jesús y le dicen, Jesús, este es el momento en que vas a restaurar a Israel, ¿verdad? Cuando les llama a todos ahí en el Monte de los Olivos y Jesús está por subir al cielo. Bueno, ahora, por fin, ahora mi Señor lo vas a restaurar. O sea que ellos tienen todavía en su cabecita la cuestión de que tiene que ser el Mesías político, el Mesías que tiene las armas en las manos, que tienen los cañones y las bombas para restaurar el mundo, ¿verdad? Y Jesús les dice, ¿sabes qué? Ese tiempo no sabemos cuándo, solamente el Padre lo sabe, cuándo se va a restaurar el mundo. Pero esto es espectacular, ¿verdad? Porque esto nos hace pensar que solamente el Padre lo sabe significa que eso queda en manos de nosotros. Porque en la medida en que nosotros nos vamos convirtiendo, en la medida en que nosotros entendemos el Evangelio de Jesús, en la medida en que entendemos la propuesta de Dios que lo ha enviado a Jesús para que nos enseñe, ¿verdad? Y ahora que vendrá el Espíritu Santo a recordarnos todo esto, ahí se va a restaurar el mundo. Entonces, ante esta pregunta, ¿verdad?, que están haciendo, le hacen esa pregunta, Hechos los Apóstoles. Vamos a mirar un poco, que siempre es la teología de San Lucas, ¿eh? Recuerden que es Lucas el que está escribiendo este libro. En este capítulo 1, cuando le preguntan, ¿verdad?, le dicen justamente si este es el momento. Entonces, dice así: después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, etc. En el versículo 6, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? O sea que esta pregunta continúa. Y mira que con esta pregunta también continúa el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, acciones de los apóstoles. Teología de San Lucas, que justamente nos está hablando, como dicen los brasileños, pé no chão, pisar tierra, caminar verdaderamente y entender qué significa este mesianismo de Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Al Santo Padre le llegan regalos de todas partes del mundo. La ocasión para poder entregárselos en persona es la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro. Allí estaba esta semana Nicolás Kendi con su familia y un rosario para el Papa, pero no uno cualquiera. I have a sample of the rosary we gave him, this kind of rosary for the Holy Father. These are the Holy Family, this is our Lord, you know, and many other designs. nice designs.
En realidad, no solo han llegado al Vaticano con un rosario, sino sobre todo con una historia. We teach young adults how to make rosary. Especially With a disability, those with Down syndrome, autism, we teach them how to make rosary. It's called Rosary Makers of America. So they make all the rosaries that we produce. They made this rosary for the Holy Father. Para conseguirlo, con mucha fe y financiada gracias fundamentalmente a donaciones, han creado su propia organización. For him, our son with Down syndrome, after high school, they cannot get a job anywhere else. So we established this non-profit for them to come and stay busy and make rosary for Our Lady and for our Lord. make friends, they pray. And also pray and make friends, Y aunque la intención siempre es entregar el regalo en mano, el Papa es también un jefe de Estado y el protocolo de seguridad casi siempre se impone. He has not seen it yet. He has not seen it yet. No, we just give it to the his, people. attendants to give to him. Portugal. La sostenibilidad será el nuevo objetivo central de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023. A través de una carta, la organización se ha comprometido con la construcción de un nuevo evento que aplique los objetivos propuestos por la encíclica Laudato Si y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Se espera que la JMJ Lisboa 2023 sea un referente de sostenibilidad y que deje un legado positivo en el territorio, la comunidad en general, el equipo, socios, voluntarios y peregrinos. Este compromiso se ha llevado a cabo con el marco de la Semana Laudato Si, promovida por el Papa Francisco. E questo deve essere l'atteggiamento nostro in confronto al creato, custodirlo, perché se noi distruggiamo il creato ci distruggerà. Non dimenticare quello, El cuidado del medio ambiente ha sido uno de los constantes llamamientos del pontífice. En su encíclica Laudato Si, explica que cuidar de la naturaleza no es una cuestión accidental para la humanidad, sino que es crucial. El Papa Francisco rezará un rosario por la paz en Ucrania frente a una imagen de María, Reina de la Paz, en la Basílica de Santa María la Mayor. Esta imagen fue encargada en 1918 por Benedicto XV para pedir el fin de la Primera Guerra Mundial. Al rezo del rosario acudirán una familia ucraniana, víctimas de la guerra, y varios capellanes acompañados de sus respectivos cuerpos militares. No es la primera vez que el Papa Francisco pide oraciones por el fin de la guerra. El Viernes Santo pidió un momento de silencio orante. En marzo consagró Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de la Virgen, y el miércoles de ceniza realizó una jornada de ayuno y oración. E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all'insistenza diabolica, alla insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Varios santuarios de otros países en situación de crisis se unirán a este rezo. Entre ellos destacan 2 catedrales en Siria e Irak. Durante este mes de mayo, el rezo del rosario se ha intensificado en el Vaticano a petición de Francisco y todos los sábados hay procesiones con antorchas en honor a la Virgen. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e
Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, mar en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al
bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, la teología de San Lucas, que nos invita, que nos enseña y que nos dice este camino que vamos a realizar juntos, ¿verdad? Y ahora entonces nos encontramos con este capítulo 22, la comida pascual por una parte, condena y muerte. Y estamos hablando de esto. Estábamos hablando que el juicio se acerca, esa amenaza para el mismo pueblo que se llama santo, el templo, que en síntesis desaparece. ¿Por qué? Porque hay una renovación, hay un cambio. El cambio es la presencia de Jesús. Porque el hecho también de que Jesús pretenda ser el Mesías, es decir, Él se está presentando como el Mesías, que el pueblo lo siga como Mesías, como lo aclame, entonces quiere decir que en la medida en que Jesús asume su mesianismo, así como ellos lo piensan, es el rey de Israel, es el rey entonces de los judíos. Y por lo tanto, desde ese momento, todo lo demás, en Buma, penen en Buma, señor, penen en Buma. Y ahí pues está el problema, porque el Sanedrín y los otros entonces conspiran contra Jesús. Y dicen, ay, este que se ha presentado y que dice, guau, que es el Mesías, que esto, que aquello. En síntesis, lo único que está queriendo hacer aquí es soliviantar al pueblo, ponernos en contra de todos nosotros. Y roñimos en bata, da orilla, ve y mala y equipo, ve. Queridos amigos, esto me hace pensar mucho, ¿verdad? De todo lo que significa también el aspecto político, ¿verdad? Este es el aspecto humano nuestro. Nosotros hablamos hoy actualmente en nuestra organización que tenemos, ¿verdad? De la famosa demos, kratos, democracia, ¿verdad? Que decimos, los partidos políticos, las ideologías, los pensamientos, cómo tenemos que llevar adelante, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, los yupiantes, de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Ante esta situación, nosotros entendemos, y así también le está pasando a estos que están en el Sanedrín y todos estos, que en ese momento ostentaban y tenían el poder verdaderamente religioso y también tenían influencia y un poder político. Tal vez no tenían el poder político total y absoluto porque estaban bajo los romanos, ¿verdad? Bajo los romanos. Por ejemplo, la decisión de la muerte, ellos no podían condenar a nadie a muerte, solamente era el gobernador, pero eso dependía de Roma, ¿entienden? Y por eso es que después ellos buscan todos los subterfugios. Incluso Pilatos se lava la mano y dice, mira, yo aquí no tengo nada que ver con ninguna cuestión, hago problema, va a tener problema, una cuestión religiosa. Pues le presentan y le dice, que se presenta como ese. Y claro, Pilato no entiende guaso y va a ver Mesías, que esto es aquello. Pero después le explican y le dice, pero atención Pilato, ¿entendéis? Pero todo aquel que se hace o se proclama como Mesías, en realidad está en contra del César, porque se está proclamando rey de Israel. O sea, él en realidad está veniendo a crear lío aquí. Él lo que quiere es echarte a vos y echarle a todo lo demás y al César, y entonces independizar a Israel. ¿Viste? Una cuestión política. Lo presentan así. Entonces Pilato mira, dice, pero la coña, mira, angüe poticama, yo estaba angüe poticama, nada, le saca allá afuera, les muestra, mira, aquí está todo ensangrentado, coronado de espinas, nada, la pende del rey. No, fuera ese, etcétera, etcétera. Es decir, lo queremos hacer desaparecer justamente en el sentido de que las peas y con el rey, entonces, oreren butama. Bueno, pero en el fondo, Lucas igual continúa con este pensamiento, pero no en el sentido político, sino que aquí cuando él justamente nos está diciendo, acaba el orden viejo, nos está hablando del orden viejo, de quién es ahora nuestro rey.
quien es ahora el que nos une y nos reúne, ¿verdad?, a nosotros como comunidad. Será siempre el Antiguo Testamento, será siempre el judaísmo. Entonces el juicio que se acerca es amenaza, ciertamente. Es una amenaza para el judaísmo. Es una amenaza para el mismo pueblo que incluso ellos se llaman santo, ¿verdad?, del pueblo elegido por Dios. Que nos quiere destituir, en síntesis. Entonces no es fácil lo que nosotros estamos aquí reflexionando y estamos entendiendo con la presencia de Jesús. El mesianismo de Jesús es verdaderamente algo que nos desbanca. Y esto es lindo también, ¿verdad?, para que nosotros pensemos verdaderamente, pero en un sentido también bien concreto, de cómo nosotros estamos llevando nuestras políticas, ¿verdad? La política del Estado, la política de todo lo que significa el gobernar a la gente, al pueblo, al país, ¿verdad? Porque la presencia de un verdadero cristianismo, pues en Dumonagues y en todos los que tienen alguna autoridad de una o de otra manera que están ejerciendo, todo el que es cristiano y seguidor de Jesucristo, pequille formal de si verdaderamente son verdaderos cristianos. Cuando están haciendo cualquier cosa, cualquier barbaridad que justamente va contra los principios y los valores cristianos, los principios y los valores de Dios. Y esto tenemos que ser bien clarito, porque esto es lo que dice el Evangelio. Y Jesús, no es que yo le estoy diciendo lo que yo quiero, sino que cuál es el cristianismo. Cuando el cristianismo, esto que encontramos aquí, el cristianismo. Esta es la reflexión de la comunidad cristiana, de la propuesta que nos trae Jesús. Y entonces tenemos que pensarlo bien y tenemos que entender qué significa verdaderamente entonces seguir a Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil.
Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas y estamos mirando estos capítulos tan importantes, ¿verdad?, que nos muestra la palabra del Señor. Estamos hablando sobre la comida, la condena, la muerte y en fin, todo lo que nos va mostrando aquí el Evangelio, pero que nos tiene que ayudar a nosotros a salir de esta realidad de muerte. La tensión que encontramos ahora en todo lo que significa, ¿verdad?, la pasión que lleva a la muerte de Jesús y que encontramos aquí ya durante este diálogo de la comida, ¿verdad?, con los discípulos. Está caracterizada en la vida también de la iglesia, es decir, la tensión que existe, esta comunidad que tiene una cierta tensión, ciertas dificultades. Aquel pasado del Jesús que cena un día con los suyos es signo y el preludio del banquete que no acaba. Este banquete que no acaba, este banquete en el que compartimos la vida, este banquete en que estamos todos juntos, ¿verdad? Entre el pasado de un hombre que ha tomado parte de la comida de amistad en este mundo y el futuro de la cena con Dios que no se acaba, se ha extendido en un momento la existencia de los hombres y de la iglesia. La existencia de los hombres y de la iglesia. Desde
el versículo 14 del capítulo 22. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles. Les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Esto entonces es con respecto, ¿verdad?, a la misma comida pascual, el compartir. En el arco de esta tensión, fundadas en el mismo pasado de Jesús y dirigidas al futuro de su reino, se desvelan sus palabras. ¿Cuál es la palabra, verdad, de Jesús? Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Esta copa es la nueva alianza que se realiza en mi sangre derramada por ustedes. Siempre es una entrega. ¿Se dan cuenta que es una solidaridad? Entonces, queridos amigos, la solidaridad del Señor que se entrega por el pueblo, por la gente. Entre el pasado y el futuro, los creyentes de Jesús no se hallan solos. No se hallan solos. La sangre de su muerte ha establecido el verdadero sentido de la alianza nueva. Es sangre de un fracaso aparente en el camino. Es signo de una muerte que se escoge y que se acepta en la exigencia de ser fieles y conduce a la ascensión, su vida plena a la derecha de Dios Padre. Los creyentes no están solos. Su camino está incluido desde ahora en el camino de Jesús hacia el banquete de su reino. Esto también, ¿verdad?, es para nosotros algo maravilloso, ¿verdad?, entenderlo, porque es este camino que a nosotros nos ayuda a hacerlo, pero que nos lleva, como decíamos, hacia el banquete de su reino. Nosotros le llamamos de otra manera, ahora el banquete, el encuentro con Dios, el cielo, el encontrarnos nada más y nada menos con Dios mismo. En el pan de la comida que nosotros compartimos, en que los hombres recuerdan a Jesús, el mismo Cristo, les ofrece su verdad, su realidad como alimento verdadero del camino. Alimento verdadero del camino. Este es el pan de la comida, que realmente se hace presente en la vida del hombre. Les ofrece su verdad, su realidad como alimento. Este pan que nosotros comulgamos, este cáliz que nosotros bebemos. Jesús ya no se encuentra solamente en el pasado de la historia y el futuro del reino todavía no actuado. Esto es más lindo todavía, porque entonces esto quiere decir que nosotros estamos haciendo el famoso memorial. Memorial, tú llamas la diferencia con el recuerdo, ¿verdad? El recuerdo es como decir, saca una foto, veía mañana, se mandó, pero eso nunca más volverá. Yo miro una foto cuando tenía 15 años y bueno, mañana también me taponá, piruí, monotí, etc. Todo lo que vos quieras. Todo lo que vos quieras. Mañana te hablan de fotos, de chatan, de canangüey, de ponán, de pirún, de cuidado, lo que sea. Apelar es chata la foto. Memorial no. Memorial significa eso que ha sucedido vuelve a suceder hoy en la vida de la comunidad, en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esta es la gran novedad y esta es la riqueza, ¿verdad? Y por eso nos está diciendo el pan de la comida. Y nosotros estamos hablando justamente de esta comida, de Jesús con sus discípulos, sentados aquí a la mesa. Entonces recuerdan a Jesús, el mismo Cristo que les ofrece su verdad, su realidad como alimento y como verdadero camino. Y desde ahí podemos entender mucho mejor que esta realidad se vuelve a hacer presente hoy en nuestra comunidad y en nuestra vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades,
con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro y nos deja lo esencial y lo fundamental para que hagamos nuestro caminar, nuestra vida comprometida siempre con el Señor. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al 8. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar entonces qué bautismo han recibido. Respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan era signo de conversión. Y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Y así continúa esta palabra del Señor. Y por ahí te la lleva que tenemos que hacer un proceso, queridos hermanos. La palabra de Dios, así como está presentando, Pablo nos dice que primero hemos recibido esta enseñanza de parte del Señor, a través de lo que nos está diciendo. Han recibido ese bautismo de Juan, pero ese bautismo nos ha preparado para una verdadera conversión. Y por ahí te a la fuerza y la gracia del Señor que nos convierte y que nos lleva a una vida serena y a una vida dedicada a Dios. Pero después, una vez que hemos recibido este bautismo, ahora, queridos hermanos, la fuerza del Espíritu Santo, pero del Jesús resucitado. Pidamos que la fuerza del Espíritu Santo también descienda sobre nosotros y que es la fuerza del resucitado. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes cómo murió la Virgen María?
La Virgen María ha sido la mujer más bienaventurada de todos los tiempos. Llevó durante 9 meses al Hijo de Dios en su vientre, lo vio crecer, fue testigo de sus milagros y enseñanzas, sufrió durante su pasión y muerte en la cruz, y tuvo el gozo de verlo resucitado. ¿Te has preguntado qué pasó con ella después de que Jesús ascendió al cielo? Lo último que nos cuenta la Biblia es que estaba con los apóstoles el día de Pentecostés. Pero, ¿qué pasó después? San Juan Damasceno, un gran santo y doctor de la Iglesia, nos da una hermosa respuesta. Según él, la Madre de Dios no murió de enfermedad porque ella, al no tener pecado original, ya que fue concebida inmaculada, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad, porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, envejecer y acabarse por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su Hijo, que este amor la hizo morir. Unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron esas manos santas que tantas veces los habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa Señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando santamente sus ojos y su alma 1000 veces bendita partió a la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad y no hubo un cristiano que no viniera a llorar junto a su cadáver, como por la muerte de la propia madre. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. En el aire se sentían suavísimos aromas y parecía escuchar cada uno armonías de músicas muy suaves. Pero Tomás, apóstol, no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó, ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre. Pedro, dijo Tomás, ¿no me puedes negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi Madre amabilísima y darle un último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron? Y Pedro aceptó. Se fueron todos hacia el Santo Sepulcro, y cuando ya estaban cerca, empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armonías musicales en el aire. Abrieron el sepulcro y en vez del cadáver de la Virgen encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos Asunción de la Virgen. ¿Y quién de nosotros
si tuviera los poderes del Hijo de Dios, ¿no hubiera hecho lo mismo con su propia madre? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Y aquí nos encontramos con estas reflexiones maravillosas, ¿verdad? Ahora sobre la comida por una parte, la Pascua por otra parte. Después viene ya como consecuencia la condena y luego la muerte del Señor. Hablábamos anteriormente en el bloque sobre el pan de la comida, en que los hombres recuerdan a Jesús, el mismo Cristo les ofrece su verdad, su realidad como alimento verdadero del camino. Upeañan de Yaegoria lleva, que ese pan es para nosotros no simplemente un recordar lo que sucedió, sino que ahora para nosotros significa una realidad que se vuelve a producir, pero en la vida de la comunidad, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la sociedad. Es un memorial, a eso le llamamos memorial. Jesús ya no se encuentra solamente en el pasado de la historia. Prendo moraba. Peñan de yaranda jerima lleva umaguare oikova ekwe. Alleva. Upeva la oikova ekwe. No es más oikova ekwe, sino que es la presencia de este Cristo actual en nuestra historia. Y el futuro del reino todavía no ha actuado. El futuro también. Es decir, que aquí hay un ayer, hoy y siempre, como después nos dirá el Apocalipsis. Un ayer, hoy y siempre, pero es la actualidad, la actualización, la presencia, la continuidad de Dios en medio de nosotros. Este Jesús es a la vez presente de una alianza nueva sobre el mundo. Es desde aquí alimento de verdad y de futuro para aquellos que se unen, le recuerden, comen juntos y le aguardan. Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos celebrando, ¿verdad? Cuando nos acercamos a este banquete del pan, la comida, la sangre de Cristo. Son elementos fundamentales. Alimento de verdad y de futuro. Alimento de verdad de hoy, que me cambia, que me transforma, que me hace comprometer, ¿verdad? Para aquellos que se unen, unirse, vivir en comunidad. ¿Desde dónde nos unimos? Y solamente del pan de vida. La recuerdan, comen juntos y la aguardan. Aguardar también significa para nosotros el futuro, ¿verdad? En el contexto de la comida final, en que Jesús desvela el sentido de su muerte como don, alianza y alimento, puede comprenderse mejor la posibilidad de una traición en la que Judas y el cristiano que le niega vienen a quedarse plenamente a solas. Vienen a quedarse plenamente a solas. En el 21 en adelante nos dice justamente: la mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos sería el que lo iba a entregar? Bueno, ahí vemos entonces la figura también del traidor, la figura de Judas. En el contexto de la comida final, en el que Jesús desvela el sentido de su muerte como don, puede comprender mejor la posibilidad de una traición, en la que Judas y el cristiano que le niega vienen a quedarse plenamente a solas. Judas y aquel que lo niega, ¿verdad? Judas está significando de esta manera entonces el no renovar la alianza con Dios, el no aceptar al mismo Jesús, en síntesis. Implica un compromiso en el servicio de los otros. La sombra de la cruz vendrá a llenar a los que aceptan a Cristo y se precisa en forma de una vida consagrada. Esta vida que va y que está al bien de los pequeños.
24, 27. Nosotros encontramos entonces como una donación justamente, ¿verdad?, del hombre, la solidaridad. Entonces, desde aquí viene la solidaridad, el servicio hacia los demás. Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado el más grande. Jesús les dijo, los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Aquí entonces encontramos la servicialidad, ¿verdad? El servicio, la solidaridad, el carácter servicial de la comunidad. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar y cuál es el fruto de la vida cristiana? Nosotros también en esta división, ¿verdad?, de la vida cristiana como elemento fundamental hablamos de un anuncio, hablamos de una catequesis, hablamos de una liturgia y sobre todo hablamos de una diaconía. Ser diáconos significa servir a los demás. Y eso solamente lo tenemos en la medida en que entendemos la propuesta del Evangelio. Me despido por el día de hoy de nuestro curso bíblico. El Señor les bendiga a todos. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más y ande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.